En conmemoración del Día del Libro, queremos compartir con mis estudiantes esta novela histórica denominada La Gloria de los Olvidados. Autores locales, Santiago Ceferino, profesor de Historia, y Daniela Lauber, profesora de Lengua y Literatura, son los que crearon esta obra. Voy a leer el prólogo y luego mis estudiantes van a leer algunos capítulos. Querido lector, lo que usted leerá a continuación es una novela histórica contextualizada en la década del 80 del siglo XIX, en el período comprendido entre los años 1883 a 1884, bajo la terrible epidemia de viruela negra que azotó el Uruguay, especialmente la ciudad de Mercedes. La mayoría de los personajes, lugares y situaciones son fieles a los hechos históricos, justificados y sustentados a través de una ardua investigación con documentación que la avala. A través de ella se pretendió revalorizar algunos personajes olvidados de la época, cuyo compromiso fue de suma importancia, dadas las circunstancias históricas del momento. Durante la recopilación de datos, destacamos la riqueza de la tradición oral, transmitida de generación en generación, por lazos sanguíneos y el período de la época la Reforma. Entre los personajes olvidados, encontramos al joven boticario, Nicasio Sotojave, cuya ardua tarea fue fundamental en la causa. Más conocido como Soto, tuvo un papel trascendental en la vacunación de la población durante la epidemia, pasando desapercibido para la historia. Más conocido también, igual caso ocurrió con Martina Pesech, un panadero de origen vasco-francés, quien dio su vida para ayudar a controlar la epidemia, cayendo bajo las garras de la terrible enfermedad que dejó a la ciudad de Mercedes devastada, convertida casi en un pueblo fantasma. Así como estos, hubo otros héroes anónimos, no contemplados por la historia actual, tal como el sepulturero del cementerio, quien por su oficio y debido a las circunstancias de su tiempo, debió enterrar a más de un centenar de personas virulentas. Era el contexto sociohistórico de un país joven que, respondiendo a demandas internas y externas, desarrolló lentamente el proceso de modernización. Fueron los tiempos de los militares, como Lorenzo Latorre y Máximo Santos, tiempos donde el Estado necesitaba consolidar la conciencia nacional para darle un norte a la población, a un sentir colectivo que se difuminaba en un gran abanico de diversas identidades y nacionalidades. Los tiempos de nuestros tatarabuelos. Esta fue su historia, nuestra historia. Ella no solo fue escrita por los grandes hombres de esa época, como Serafín Rivas, Eduardo Casagrande, José María Campos, el barón de Mauá, Iriarte Borda y la familia Galarza. Fue escrita con el sudor y la sangre de una inmensa amalgama de personajes anónimos que pasaron desapercibidos para la historia. Consideramos nuestro compromiso como educadores reivindicarlos y agradecerles, haciéndolos revivir en la memoria, en el colectivo social. Esa fue nuestra historia, ese fue nuestro deber. Fragmento del libro La Gloria de los Olvidados, de Santiago Ceferino y Daniela Lauber. El moreno se acercó y tomó una silla, llevándola al centro del salón. De aspecto muy humilde pero pulcro, se reconocía al verlo su condición de buscavida. Con un movimiento pausado pero seguro, colocó su pie derecho sobre el borde de la silla, y ante las miradas expectantes de los presentes, sus manos comenzaron a moverse haciendo tiritar la guitarra. En pocos minutos, los cánticos comenzaron a escucharse. El público lo aplaudía y acompañaba. El hombre fue capaz de hacer vibrar las cuerdas con tal intensidad que ya nadie veía el color de su piel. La música había logrado transportarlos a un espacio ajeno, neutro, mágico. El tiempo fue transcurriendo junto a cada compás. Hombres, mujeres y niños aplaudían acompañando el ritmo que el instrumento dejaba salir. Las horas pasaron entre risas y algarabía. La confitería de don Obdulio se convirtió en el centro de atracción de los clientes y curiosos que se habían acercado para disfrutar del espectáculo. En un momento, el artista dio por finalizada la actuación, agradeciendo el entusiasmo de los presentes, excusándose, pues debía retirarse dado que una de sus pequeñas no gozaba de buena salud. El público lo despidió con aplausos y algarabía. El payador fue agasajado con palmas y retribuido con monedas por su actuación. La Gloria de los Olvidados. Capítulo 29. Tras su partida la gente comenzó a levantarse. Ya había caído la noche
y el día siguiente los esperaba para volver a la rutina diaria. Entre las sombras que bordeaban las callejuelas, solo se escuchaba el eco de las melodías y algún compás. Habían disfrutado un espectáculo maravilloso. Lejos estaban de imaginar el mal que les acechaba y el infierno que les esperaba. El moreno abrió la puerta y comenzó a subir por la escalera que parecía interminable. Más que el cansancio de la noche, era el agotamiento espiritual el que lo sofocaba. Desde que había llegado al pueblo, su niña, más pequeña, la más mimada también, había comenzado a padecer los síntomas de una extraña enfermedad. Carecía de dinero para pagar los servicios de un curandero, apenas si tenía suficiente para el alojamiento y unos pocos víveres. Doña Amanda, la dueña de la posada, se caracterizaba por ser una mujer de carácter fuerte y dominante. Había quedado viuda siendo apenas una niña. Con pocos recursos que contaba, entonces decidió hacer de aquella casona un lugar de hospedajes transitorios, aunque por algunos inquilinos lo era permanente. En realidad el dinero, si bien no le sobraba, tampoco le faltaba. La gloria de los olvidados, capítulo 2. Tal era su pensamiento y su forma de ver la vida. Unas noches atrás, un desconocido había golpeado su puerta en busca de asilo para él y su familia. Al principio, se había negado a recibirlo, dado que el color oscuro de su piel no le inspiraba confianza. Apenas había dejado la puerta abierta, cuando al intentar cerrarla, el rostro de una pequeña que sobresalía tímidamente, escapando de la oscuridad, llamó su atención. La española no había podido tener hijos. Se había dedicado la vida entera a conservar intacta la memoria de su difunto marido. A veces, añoraba aquel sentimiento de madre que no pudo tener, y a la soledad de las noches invernales, sus ojos se llenaban de lágrimas ante las imágenes de esos chiquillos ajenos, que corriendo por la casa, le devolvían un poco de vida al hogar. La niña morena había cautivado el corazón de aquella mujer indomable. Sus rizos negros, enredados, y sus ojos negros perfectamente delineados por la naturaleza, le transmitían una necesidad profunda de soñar en un lecho confortable. Amanda tomó la chalina colocándola sobre sus hombros, abrió la puerta principal y se dirigió afuera. La calle estaba desierta. Además de las jaurías de perros, nadie más que ella caminaba bajo aquel cielo. Sus pasos la llevaron a casa de los Benedetti. Allí, Dominga, la criada, podría ayudarla. Ella era parte del personal que estaba al servicio de doña Adelaida, joven mujer de don Leonardo Verdi. Además de cocinar y supervisar las tareas del hogar, era conocida por sus conocimientos de medicina. Era lo que podría llamarse una curandera. Si bien no dedicaba su vida a eso, cada vez que alguien necesitaba de ayuda, podía recurrir a sus servicios. Dominga jamás se negaba. La mujer llegó a la casa y con un golpe seco tocó la puerta. Esta demoró unos minutos en abrirse para dar paso a la criada que, sorprendida, preguntó qué ocurría. En pocas palabras, fue puesta al tanto de la situación. Sin más demoras de lo previsto, fue por un abrigo que colocó sobre su pequeño cuerpo. Apresuradamente cerró la puerta principal y ambas mujeres se encaminaron hacia la posada con paso rápido y seguro. No había tiempo que perder. Al llegar allí, el panorama no había mejorado en absoluto. En una de las camas yacía la pequeña, cuyo aspecto pobre y demacrado dejaba entrever su delicado estado de salud. El lugar estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz de un candil. A los costados de la cama, una mujer lloraba desconsoladamente, sostenida apenas por los brazos de un hombre, quien también se veía claramente afectado.
La mujer abrió la puerta invitándolos a pasar, conduciéndolos a la cocina. Con la excusa de no querer tirar las sobras a los perros, les sirvió un tazón de caldo caliente y un buen trozo de pan casero, que todos supieron agradecer debidamente. Una vez finalizada la cena, los recién llegados fueron conducidos escaleras arriba. Allí les fue enseñada una habitación equipada tan solo con 2 camas simples y una especie de cómoda, sobre la cual había sido colocada una jarra y palangana para el aseo personal. Una pequeña silla de madera ubicada al lado de la puerta y al fondo, en un rincón, sobre una mesa aún más pequeña que el resto, un candelabro. Esa noche, toda la iluminación del lugar había recaído en una pequeña ventana de postigos abiertos, a través de la cual la luna llena, en toda su majestuosidad, los iluminaba. La gloria de los olvidados, capítulo del boticario. El hombre se acercó lentamente a su mujer, que agotada por tantas noches sin dormir se había rendido a los brazos del sueño. A su lado, doña Amanda se había recostado con una de las niñas dormida en su regazo. Al notar su presencia, se levantó dejando a la pequeña a un lado, quien continuó durmiendo apoyada sobre un cojín de plumas. La mujer se acercó despacio, con voz suave para no despertar a nadie, le señaló la puerta, hasta allí se encaminaron. Está rendida, déjala descansar. Se pasó el día entre cuidando de la pequeña, contaba el hombre, cuyo rostro se veía tieso y desfigurado por las preocupaciones. Usted debería hacer lo mismo. Ella lo necesita fuerte, ¿me entiende? La pequeña no mejora. No hace falta saber de medicina para darse cuenta de las cosas. No puede ser, decía el hombre, quebrándose y recuperándose rápidamente de la compostura. Se lo prometí a mi mujer, le dije que la cuidaría. Y no puedo ni siquiera traer un curandero que salve a mi niña, gritaba cayendo al borde de la desesperación. Escuche, don Aparicio, escuche bien. Usted quédese con su mujer y cuide de su hija. Yo iré a buscar a alguien que pueda ayudarnos. Ya regreso. Pero no tengo con qué pagar a un curandero, ni un boticario, mucho menos un médico, repetía el hombre con su orgullo marchito. No se preocupe por eso, ya le dije. Siempre hay un alma caritativa dispuesta a ayudarnos, a ayudar al prójimo. Usted ocúpese de cuidar a su gente, que de eso me encargo yo. De aquella madre que en su ignorancia podía darse cuenta de la gravedad de la situación. Gloria de los olvidados. Página 34. Este dice: en cuanto Dominga, que se había alejado hacia un rincón, reflexionaba secretamente para sí. Cuando a uno se le mueren los padres, pasa a ser huérfano. Cuando el que se muere es la pareja, el que sobrevive pasa a ser viudo. Pero, ¿cómo se le llama a una madre cuando pierde a su hijo? No existe palabra capaz de reflexionar el dolor infinito que invade el alma y el cuerpo de una mujer cuando pierde un hijo. Las leyes de la naturaleza deberían haberlo previsto, pensaba. No hay dolor más grande para un ser humano que enterrar al mismo ser al que vio nacer. Es un dolor tan grande, tan profundo, capaz de despertar mayores locuras. La gloria de los olvidados, página 35. Lo había arropado las frías noches invernales, lo había visto crecer y convertirse en un hombre de bien, y un día lo vio partir a la guerra, y esa vez resultó ser la última. Días después tocaron a su puerta para notificarla del suceso. Su hijo, su pequeño, había muerto atravesado por la descarga de un proyectil, y lo único que le había quedado, además de su recuerdo, era una divisa desteñida, manchada con un poco de sangre que se mezclaba con lo colorado de la tela. Nunca más lo vería llegar corriendo a sus brazos. Nunca más escucharía su dulce voz. Nunca más en esta vida. No hay consuelo para una madre, pensaba. Pasan los años y la vida te enseña a convivir con el dolor, que nunca se calla, que siempre es el mismo. Duele como la primera vez. La curandera se retiró del lugar, anunciando que se encontraría en su casa por si su ayuda fuera requerida. Sus pasos volvieron al camino que hace unas horas la había llevado hasta allí. Atrás quedaba una familia sumergida en el más profundo dolor, desamparada de las manos de Dios. Que el Señor los acompañe, les había dicho al marcharse, contemplando el panorama lúgubre de la habitación.
Que la viruela haya declinado en estos últimos días. Los casos habidos hasta ayer, si no aumentaron, tampoco han disminuido. La viruela, pues, sigue haciendo sus estragos entre nosotros, y es nuestro deber manifestar toda la verdad para que las familias no descuiden la vacunación de sus hijos. En otra página del mismo periódico, Sotojove se dirigía a la población reiterando la importancia de esa medida. El problema mayor radicaba en el escepticismo de la población de la época, un pueblo que estaba en transición, que desconfiaba y hasta rechazaba cualquier cosa respaldada por la ciencia, que creía más en los brujos, los curanderos y los manos santas que en la medicina. El rostro desfigurado contemplaba el conjunto de huesos de aquel hombre que hasta hacía unos días gozaba aparentemente de una perfecta salud. La mujer que lo acompañaba era su esposa desde hacía 30 años. Habían venido desde España cuando aquella tierra se veía azotada por males semejantes. Habían decidido aventurarse a nuevos horizontes en busca de mejores oportunidades. Juntos lloraron de felicidad ante el nacimiento de sus hijas, y juntos también habían llorado en el entierro de 2 de ellas. Ahora nuevamente la vida los ponía a prueba. Casi ya al final del camino, a pesar de todas las advertencias realizadas por el doctor, la anciana había decidido, en un gesto de soberana independencia, acompañar a su esposo hasta su última morada. Punto. Y ya terminó, profe. Y mi nombre es Agustín Mendoza, primero VG. Los olvidados. A pesar de todas las advertencias realizadas por el doctor Serafín Rivas, la anciana decidió, en un gesto de soberana independencia, acompañar a su esposo hasta su última morada. Fiel desde siempre, leal a sus deberes y obligaciones femeninas, habiendo sido educada para servir y obedecer al hombre, no podía ser. En un segundo en el que tiempo parecía detenerse, los 2 seres, cómplices una vez más, se entregaron a la mano del destino, confiado quizás que en el otro tiempo, en el otro lugar, volverán a encontrarse. El hombre que yacía en la cama sonrió por última vez a su mujer. Su rostro desfigurado contemplaba el conjunto de huesos de aquel hombre que hasta hacía unos días gozaba, aparentemente, de una perfecta salud. Recordó que hacía 20 días, en un gesto de humanidad, se había puesto a las órdenes de la Comisión de Sanidad para colaborar en la vacunación preventiva, creyendo erróneamente que al haberse vacunado se encontraría libre de todo contagio. Como si el alma del muerto deambulara por el lugar y en la habitación solo se hallara el cuerpo. Aquella sensación extraña y hermosa a la vez parecía estar ajena a todo lo que estaba sucediendo. Se trataba de Martina Pesech, de origen vasco-francés y panadero de oficio. Hola, soy Noel Perdón, el primero VG, y hoy le voy a leer un fragmento del cuento Hasta el último suspiro. Espero que les guste. La anciana entró a la habitación deteniéndose por un instante cerca de la puerta observando el cuadro. Lentamente, con paso sereno y tímido, se acercó a la cama donde yacía el enfermo. Una vez allí, se arrodilló a su lado, tumbando su rostro quejoso y arrugado sobre el cuerpo. El hombre, ante las miradas reprobadoras y solidarias de los presentes. Incorporándose, tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola en silencio, temblando, su rostro desfigurado completamente. El conjunto de huesos de aquel hombre que hasta hacía unos días gozaba aparentemente de una perfecta salud. Eso es todo y espero que les guste.